Se filtra foto de Checo Pérez riéndose de la tremenda indemnización que la ha tenido que pagar Red Bull. Quédate hasta el final, solo si quieres ver el nuevo coche que se ha comprado. Sergio Checo Pérez abrió los ojos con la misma inercia con la que lo había hecho durante más de 2 décadas. Acostumbrado a la rutina implacable de la Fórmula 1, donde cada día comenzaba con la certeza de que el tiempo era un recurso escaso y cualquier minuto mal aprovechado podía costarle décimas en la pista, posiciones en la parrilla, puntos en el campeonato, la confianza del equipo, la lealtad de los patrocinadores, la permanencia en el asiento, su futuro. Su cuerpo, condicionado por años de entrenamiento físico extremo, de madrugadas de simulador, de horas interminables revisando datos telemétricos, de una presión que solo los que han estado en la élite del automovilismo pueden entender, despertó con la misma tensión habitual, preparado para ponerse en marcha de inmediato. Pero esta vez, no había cronómetros que batir, no había ingenieros esperando respuestas, no había mensajes en su teléfono con instrucciones de que probar en el siguiente stint. Solo el silencio de una mañana distinta, un silencio extraño, casi desconcertante, como si el mundo hubiera dejado de girar a la velocidad que él conocía. Suscríbete solo si amas a Checo. Te alegras de que esté feliz disfrutando con su familia. Se quedó acostado unos segundos más, sintiendo el peso de la quietud, escuchando con más atención los sonidos que antes no tenía tiempo de notar. El leve murmullo del viento colándose por la ventana entreabierta, el canto lejano de los pájaros posados en los árboles del jardín, el ruido apagado de la cafetera en la cocina preparando el primer espresso del día, las voces de sus hijos resonando en algún rincón de la casa, con esa energía inagotable que solo los niños tienen. Se frotó los ojos, todavía procesando la sensación de que ya no había entrenamientos programados, que no tenía que salir corriendo a un aeropuerto para tomar un vuelo hacia otra ciudad, otro país, otro circuito. Podía quedarse ahí todo el tiempo que quisiera, sin la urgencia de mirar el reloj, sin la ansiedad de revisar correos o atender reuniones con su equipo. Por primera vez en años, tenía el control absoluto de su tiempo, pero la libertad, en lugar de sentirse como un alivio inmediato, traía consigo un vacío que nunca antes había experimentado. Se levantó lentamente, caminando descalzo por el suelo frío de su habitación, dirigiéndose hacia la ventana para observar el paisaje que tantas veces había visto sin realmente prestarle atención. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el césped perfectamente cuidado. Era una imagen pacífica, muy distinta al caos organizado de un paddock de Fórmula 1, donde todo estaba diseñado para la máxima eficiencia, donde cada detalle estaba calculado al milímetro para optimizar el rendimiento de un monoplaza que dependía de cientos de variables minúsculas. Aquí no había datos aerodinámicos que analizar, no había compuestos de neumáticos que evaluar, no había estrategias que prever. Solo la naturaleza siguiendo su propio ritmo, indiferente a la obsesión del ser humano por medir, controlar y predecir cada aspecto de la vida. Se dirigió a la cocina, inhalando profundamente el aroma del café recién hecho, un gesto tan cotidiano y simple, pero que en su vida anterior nunca había tenido tiempo de disfrutar con calma. Prepararse una taza con sus propias manos era un lujo que rara vez podía permitirse durante la temporada, donde todo estaba estructurado al milímetro, donde cada comida era planificada por su equipo de nutrición, donde hasta el más mínimo descuido podía traducirse en pérdida de rendimiento en pista. Ahora, podía decidir si quería un espresso o un cappuccino, si lo tomaría en la terraza o en el sofá, si pasaría la mañana leyendo o simplemente observando el horizonte sin preocuparse por nada más. Y, sin embargo, la inercia de los años no desaparecía de un día para otro. Aún sentía la necesidad de revisar su agenda, de verificar si tenía compromisos pendientes, de estructurar su día con la misma disciplina con la que había vivido toda su carrera. Pero la realidad era simple e ineludible. Ya no tenía un equipo esperándolo en el garaje, ya no tenía reuniones de estrategia, ya no tenía que probar mejoras en el simulador. Su futuro ahora dependía enteramente de él. Suscríbete solo si amas a Checo y te alegras de que esté feliz disfrutando con su familia. Había aceptado su salida de Red Bull con la misma serenidad con la que había enfrentado cada reto en su carrera. Sabía que la Fórmula 1 era un mundo despiadado, donde el talento no siempre era suficiente, donde las políticas internas pesaban tanto como el rendimiento en pista, donde las decisiones no siempre se tomaban en función de lo que ocurría los domingos. No hubo dramas ni escándalos. Solo un acuerdo claro, una cifra que le permitía cerrar ese capítulo con dignidad, sin mirar atrás, sin necesidad de aferrarse a un asiento a cualquier costo. La indemnización era más que suficiente para asegurar su futuro y el de su familia, para darse un respiro después de años de entrega absoluta. Y, por primera vez en mucho tiempo, decidió darse un capricho sin remordimientos, algo que había querido desde sus primeros años en la Fórmula 1 pero que nunca se había permitido. Un Mercedes-Benz clase G-Wagen.
No fue una compra impulsiva. No fue un arrebato de nostalgia ni un intento de llenar el vacío que dejaba la competición. Fue una decisión meditada, un símbolo de su nueva vida. Desde que era un joven piloto en la parrilla, cuando apenas luchaba por consolidarse en el gran circo de la F1, había sentido una atracción especial por ese vehículo. Su diseño imponente, su historia, la combinación de lujo y potencia, la sensación de robustez y control absoluto. Era todo lo contrario a un monoplaza de F1, donde cada gramo contaba, donde la aerodinámica dictaba cada línea, donde el confort era un lujo inexistente. El G-Wagen, en cambio, era sinónimo de poder y estabilidad, de una presencia inconfundible en la carretera. Algo que pertenecía completamente a él, sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Eligió cada detalle con precisión, con la misma meticulosidad con la que había ajustado los reglajes de sus monoplazas durante toda su carrera. Negro mate, para mantener la sobriedad que siempre lo había caracterizado. Interiores de cuero marrón con costuras blancas, una combinación elegante pero sin excesos. Un sistema de sonido envolvente de última generación, porque la música siempre había sido su compañera en los momentos de soledad entre vuelos y largas concentraciones. Se aseguró de que cada aspecto del vehículo reflejara exactamente lo que quería transmitir: control, sofisticación, independencia. Era un auto que imponía presencia sin necesidad de ser ostentoso, un reflejo de su personalidad reservada, de su enfoque preciso en cada decisión que tomaba. Suscríbete solo si amas a Checo y te alegras de que esté feliz disfrutando con su familia. El primer viaje en su nuevo Mercedes-Benz fue una experiencia completamente distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en un monoplaza. No había telemetría que analizar, no había neumáticos degradándose vuelta tras vuelta, no había ingenieros dándole indicaciones por radio. Solo él, la carretera y el rugido del motor respondiendo a cada movimiento de su pie en el acelerador. Salió de la ciudad sin un destino fijo, dejando que la carretera se extendiera frente a él sin preocupaciones, sin horarios, sin restricciones. El sol se reflejaba en el parabrisas, los árboles pasaban a los lados en un desenfoque tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la velocidad no era una obligación, sino un placer que podía disfrutar a su propio ritmo. Años atrás, su vida estuvo marcada por el tiempo, por la constante persecución de la perfección, por la necesidad de demostrar su valía en un mundo que nunca dejaba espacio para el descanso. Ahora, tenía algo que jamás había tenido en su carrera: libertad. Y aunque aún no sabía exactamente qué haría con ella, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de apresurarse para descubrirlo. Suscríbete solo si amas a Checo y te alegras de que esté feliz disfrutando con su familia. El rugido del motor resonaba como un trueno contenido bajo el capó, una vibración que se extendía desde el chasis hasta la punta de sus dedos aferrados al volante. Sentía cada pulsación mecánica, cada mínima respuesta de la G-Wagen como si fuera una extensión de su propio cuerpo, una sinfonía perfecta entre hombre y máquina que despertaba en él una emoción indescriptible. La carretera se abría frente a sus ojos como una invitación al vértigo, una provocación constante que le recordaba lo que alguna vez sintió en la pista. Aunque ya no estaba compitiendo, aunque los semáforos en rojo no marcaban el inicio de una carrera donde la gloria y la derrota se decidían en fracciones de segundo, aún podía experimentar esa conexión con la velocidad, con el control absoluto sobre algo que, en esencia, tenía la capacidad de desatar el caos. No era simplemente conducir, era algo mucho más profundo. Era la sensación de potencia en la yema de sus dedos, la manera en que el vehículo respondía con una precisión casi quirúrgica a cada mínimo ajuste en el volante, a cada leve presión en el pedal del acelerador. No era la misma sensación que en un monoplaza. Claro, la G-Wagen no era un Fórmula 1 ni pretendía serlo, pero tenía una presencia imponente, una robustez casi desafiante que le hacía recordar que la conducción no era solo una cuestión de velocidad, sino de dominio, de saber cómo interpretar la máquina, de entender la carretera, de anticipar cada curva antes de siquiera verla. Cada vez que giraba la muñeca para cambiar de dirección, sentía la gravedad de empujar su cuerpo contra el asiento de cuero. Cada vez que aceleraba y el motor respondía con ese gruñido profundo, era como si su alma encontrara un pequeño resquicio de la adrenalina que una vez fue su pan de cada día. Desde que dejó la competencia, su vida había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. Pasó de un mundo donde cada minuto estaba medido con una precisión casi obsesiva, donde el tiempo no era simplemente un concepto abstracto, sino un enemigo implacable que siempre exigía más. Durante años, vivió en un universo donde cada aspecto de su existencia estaba calculado al milímetro. Su alimentación era estricta, diseñada para extraer hasta la última gota de rendimiento físico. Su descanso era monitoreado con tecnología avanzada, cada latido de su corazón analizado para determinar su estado de recuperación.
Cada entrenamiento estaba pensado no solo para mantenerlo en forma, sino para hacer que su cuerpo reaccionara con la rapidez de un rayo y la precisión de una máquina perfectamente calibrada. Su vida era una secuencia de eventos cronometrados, de rutinas milimétricamente estructuradas que no dejaban margen para la improvisación. La presión era constante, no había un solo momento de respiro. Siempre había algo en juego: la próxima carrera, el siguiente contrato, la comparación inevitable con los demás pilotos. La competencia no terminaba cuando apagaba el motor, seguía en cada decisión, en cada palabra pronunciada en una rueda de prensa, en cada interacción con los ingenieros, en cada estrategia diseñada para ganar fracciones de segundo en pista. Pero ahora, todo eso era parte del pasado. Ahora podía despertarse sin un horario definido, sin la urgencia de una reunión técnica, sin la necesidad de analizar datos de telemetría antes de siquiera tomar su primera taza de café. Podía salir a caminar sin preocuparse por las miradas inquisitivas de los aficionados, sin la sombra de las cámaras siguiéndolo a cada paso. Antes, incluso el acto más simple como detenerse en una tienda a comprar algo podía convertirse en una escena de caos, con teléfonos alzados, flashes destellando y micrófonos esperando captar cualquier palabra suya que pudiera ser tergiversada en un titular de prensa. Ahora, podía sentarse en un café y disfrutar del aroma del espresso sin que cada gesto suyo fuera analizado en redes sociales, sin que cada sorbo se convirtiera en material de especulación. Redescubrió el placer de las cosas que antes parecían intrascendentes. Caminar por la calle sin un destino concreto, simplemente dejándose llevar por la brisa. Entrar a una librería y hojear libros, sin que nadie se acercara a pedirle una selfie. Disfrutar de una conversación sin filtros con amigos de la infancia que nunca lo vieron como una estrella, sino como el mismo chico con el que compartieron tardes enteras en el cartódromo. Ahora podía tomarse el tiempo para ver la vida pasar sin la urgencia de estar siempre en movimiento, sin la presión de tener que demostrar algo constantemente. Su esposa notó el cambio en él. Antes, incluso en los momentos de descanso, su mente siempre estaba en otro lado. Siempre había una parte de él que seguía en la pista, que seguía analizando qué podía mejorar, que seguía pensando en la siguiente carrera. Ahora, cuando cenaban juntos, estaba presente de verdad. No solo físicamente, sino mentalmente. Se daba cuenta de detalles que antes pasaban desapercibidos: el brillo en los ojos de su esposa cuando le contaba sobre su día, la manera en que la luz del atardecer se filtraba por la ventana y pintaba la sala con tonos dorados. Cosas simples, cosas que antes no tenía tiempo de notar. Sus hijos se habían convertido en su nuevo equipo, en su nueva razón para levantarse cada mañana con una meta en mente. Ahora, en lugar de analizar gráficos de rendimiento aerodinámico, analizaba las rutas más rápidas para llegar a la escuela sin quedar atrapado en el tráfico. En lugar de perfeccionar la trazada en una curva, perfeccionaba la manera de armar castillos de bloques sin que se derrumbaran al primer intento. En lugar de competir por un campeonato, competía por ver quién podía aguantar más tiempo sin reírse en una guerra de cosquillas. La adrenalina ya no venía de los adelantamientos arriesgados en la pista, sino de escuchar la risa de sus hijos cuando corrían por el jardín. Y sin embargo, había noches en las que, en la soledad de su estudio, con la única compañía del reflejo de la ciudad iluminada en los ventanales, sentía el eco de su antigua vida llamándolo. Cerraba los ojos y podía escuchar el rugido de los motores en la parrilla de salida, el zumbido de los ingenieros en el radio, la tensión eléctrica en el aire antes de que el semáforo se apagara. Y claro que lo extrañaba. ¿Cómo no extrañar esa sensación de estar en el límite, de sentir la adrenalina recorrer sus venas, de saber que en cuestión de segundos su destino podía cambiar drásticamente? Pero había aprendido que la emoción no desaparece, solo se transforma. No necesitaba un casco ni un mono ignífugo para sentir el latido de la pasión dentro de él. La emoción ahora estaba en otros lugares, en otras experiencias. En la vibración del motor de su G-Wagen al acelerar en la carretera vacía, en la sensación de libertad al manejar sin rumbo en la madrugada, en la certeza de que, aunque la velocidad siempre sería parte de su vida, ahora era él quien decidía cómo y cuándo experimentarla. No se trataba de olvidar su pasado, sino de encontrar una nueva forma de vivir con la misma intensidad. De entender que la velocidad no siempre se mide en kilómetros por hora, sino en la manera en que se aprovechan los momentos que realmente importan. A veces, en las noches en las que el silencio es absoluto y la mente divaga sin restricciones, los recuerdos de su paso por Red Bull regresan con una claridad abrumadora. No es que los busque, simplemente están ahí, esperando el momento oportuno para instalarse en su pensamiento, para revivir cada instante con la intensidad de quien ha vivido una historia que, aunque llena de momentos gloriosos, también estuvo marcada por la tensión, la incertidumbre y, en muchos casos, la frustración contenida. No lo recuerda con rencor porque sabe que el automovilismo, y en especial la Fórmula 1,
no es un deporte donde la justicia o la equidad sean normas inquebrantables. Aquí no basta con ser rápido, con ser talentoso, con demostrar en cada carrera que uno tiene la capacidad de pelear por lo más alto. Hay factores que van más allá del rendimiento puro, que trascienden lo que se puede medir en una hoja de tiempos o en una tabla de posiciones. Es un mundo de intereses, de políticas internas, de estrategias que muchas veces están diseñadas no para favorecer a quien más lo merece, sino a quien mejor encaja en los planes de quienes realmente toman las decisiones. Desde el primer momento que llegó a Red Bull, sabía que no sería fácil. Conocía la historia del equipo, entendía su filosofía, comprendía cómo operaban desde dentro. Pero incluso con esa claridad, nunca dejó de luchar contra la corriente, nunca dejó de creer que podía cambiar el curso de los acontecimientos con su desempeño en pista. Cada sesión de clasificación, cada tanda de simulación de carrera, cada ajuste que hacía en el monoplaza, todo estaba orientado a demostrar que podía estar a la altura de cualquier otro piloto en la parrilla, incluso de aquel que el equipo consideraba su gran apuesta. No necesitaba que le dijeran abiertamente cuál era su rol dentro de la estructura. No era necesario escuchar palabras explícitas que lo relegaran a un papel secundario. Se manifestaba en los pequeños detalles, en cada decisión técnica, en cada conversación en el muro de boxes, en cada estrategia que, aunque disfrazada de igualdad, escondía un trasfondo que favorecía a quien la escudería había elegido como su punta de lanza. Las órdenes de equipo eran un reflejo de esa realidad. A veces eran directas, sin rodeos, como un recordatorio de que su trabajo no era desafiar el status quo, sino alinearse con los intereses del equipo. Otras veces eran más sutiles, disfrazadas de sugerencias estratégicas que, en teoría, beneficiaban a ambos, pero que en la práctica siempre parecían inclinar la balanza hacia el otro lado del garaje. Cada vez que recibía un mensaje por radio pidiéndole que ajustara su ritmo, que evitara pelear, que se mantuviera en una determinada ventana de tiempo, sentía esa presión invisible que le recordaba que, por más que quisiera desafiar la estructura establecida, había límites que no estaba en su poder cambiar. Pero lo intentó. Luchó contra ello en cada oportunidad que tuvo. En algunas carreras logró imponerse, hacer valer su talento, demostrar que podía ser más que un simple escudero. Hubo victorias que le supieron a gloria, no solo porque subió a lo más alto del podio, sino porque en esos días sintió que, aunque fuera por un instante, había logrado cambiar la narrativa. En esas noches de celebración, cuando el himno sonaba y veía la bandera ondeando en lo más alto, se permitía creer que quizá todavía podía escribir su propio destino dentro de la escudería. Sin embargo, la realidad siempre encontraba la manera de recordarle que en este deporte no siempre gana el que más lo merece, sino el que mejor encaja en los planes a largo plazo de quienes manejan los hilos desde las oficinas, desde las reuniones de estrategas, desde los acuerdos comerciales que muchas veces pesan más que el rendimiento en pista. A pesar de todo, no siente arrepentimiento. Sabe que cada kilómetro recorrido, cada carrera disputada, cada batalla librada en la pista y fuera de ella, fueron parte de un camino que, aunque lleno de obstáculos, también le permitió alcanzar lo que pocos han logrado. Llegó a lo más alto del automovilismo mundial. Corrió contra los mejores. Se midió con leyendas. Subió al podio en escenarios icónicos, escuchó su nombre coreado por miles de aficionados, sintió el vértigo de la velocidad en los circuitos más desafiantes del mundo. Más allá de los números, de los trofeos, de las estadísticas que algún día quedarán como simples registros en libros de historia, su legado está en algo más grande, en algo que no se mide en puntos acumulados o en campeonatos ganados. Cuando mira hacia atrás, no solo ve los momentos que vivió dentro del monoplaza, sino también el impacto que ha tenido en aquellos que lo siguen, en los jóvenes que crecieron viéndolo competir, en los que sueñan con seguir sus pasos. Entiende que su historia no es solo suya, que representa una generación de pilotos latinoamericanos que antes tenían pocas referencias en la Fórmula 1 y que ahora ven en él un ejemplo de que es posible llegar, de que es posible competir, de que es posible ganar. Abrió puertas que antes parecían cerradas, rompió barreras que por años fueron consideradas imposibles de superar. Su presencia en la máxima categoría del automovilismo fue un mensaje claro de que el talento, la determinación y la disciplina pueden desafiar cualquier estructura preestablecida. Sabe que el tiempo avanza rápido en este deporte. Que en la Fórmula 1 la memoria es corta y que siempre hay alguien nuevo dispuesto a ocupar el lugar de los que dejan de estar en la primera línea de batalla. Pero eso no le preocupa. Porque su historia ya está escrita. Porque su legado ya es parte de la memoria colectiva de quienes han seguido cada una de sus vueltas, de quienes han sentido la emoción de sus victorias y la amargura de sus derrotas. Quizá nunca tuvo la oportunidad de luchar por un campeonato en igualdad de condiciones. Quizá su destino dentro del equipo siempre estuvo marcado por decisiones que no dependían solo de él. Pero nada de eso borra lo que logró.
Nada de eso cambia el hecho de que dejó su huella en un deporte que pocas veces abre las puertas a quienes vienen de fuera de su círculo cerrado. Y al final, cuando todo quede en el pasado, cuando las luces del paddock se apaguen y el ruido de los motores se convierta en un eco lejano, lo que quedará no serán solo las estadísticas, sino la inspiración que dejó en aquellos que vieron en él la prueba de que con trabajo, sacrificio y talento, se puede desafiar cualquier límite. Lejos del bullicio incesante de los circuitos, del sonido ensordecedor de los motores rugiendo a máxima potencia, de la vorágine de viajes interminables y de la presión constante de estar en la cúspide del automovilismo, su vida ha dado un giro que, en otro momento, habría sido difícil de imaginar. Ya no hay madrugadas en el simulador puliendo cada detalle de su desempeño, ya no hay reuniones en las que cada ingeniero disecciona hasta la más mínima variación en sus tiempos de vuelta, ni esa sensación de incertidumbre antes de cada sesión de clasificación donde una décima de segundo puede definir su destino. En su día a día, ahora hay una calma diferente, una forma de vivir donde el tiempo parece transcurrir con un ritmo distinto, sin la necesidad de correr contra el cronómetro en cada instante. El cambio no fue inmediato, ni sencillo. Acostumbrado a la rutina inquebrantable de la Fórmula 1, a los estrictos itinerarios, a la exigencia física y mental que demandaba cada carrera, tuvo que aprender a moverse en un entorno donde las reglas eran completamente distintas. Lo que antes definía su vida, los neumáticos, la estrategia de pits, la telemetría, el análisis aerodinámico, la relación con los ingenieros, de pronto dejó de ser lo más importante. Se encontró en un escenario desconocido, donde la velocidad ya no era el factor determinante y donde cada decisión tenía consecuencias de largo plazo, no solo dentro de una pista, sino en el futuro que estaba construyendo fuera de ella. La transición, sin embargo, no significó alejarse del vértigo que tanto lo caracterizaba. La adrenalina, aunque diferente, sigue estando presente en su día a día, pero ahora se manifiesta de otra manera. Ha invertido en negocios con la misma precisión con la que estudiaba cada curva de un circuito antes de una carrera. No ha dejado nada al azar, porque si hay algo que aprendió en su carrera como piloto es que la preparación y la estrategia son clave para el éxito. Sus inversiones han sido cuidadosamente seleccionadas, diversificadas en sectores estratégicos que le han permitido asegurar su estabilidad financiera y expandir su visión más allá del mundo del automovilismo. No se ha conformado con vivir de los frutos de su pasado, sino que ha buscado construir un futuro en el que tenga el control total de sus decisiones. El sector inmobiliario ha sido una de sus apuestas más interesantes. Lejos de ser un simple inversionista pasivo, ha dedicado tiempo a entender los mercados, a analizar tendencias, a reconocer oportunidades que antes ni siquiera consideraba. Se ha rodeado de expertos, ha participado en reuniones donde se habla de valorización de terrenos, de proyectos de desarrollo urbano, de estrategias para maximizar el retorno de inversión. Ha descubierto que hay una cierta emoción en esto, en tomar decisiones que pueden definir el rumbo de una empresa, en identificar un movimiento antes que los demás, en adelantarse los cambios del mercado de la misma manera en que antes buscaba adelantarse a sus rivales en la pista. No es el mismo tipo de competencia, pero en muchos aspectos, la mentalidad sigue siendo la misma. Pero no solo se ha limitado a los negocios. Su vínculo con el automovilismo no se ha roto por completo, porque hay pasiones que son imposibles de apagar. Ha encontrado una nueva manera de mantenerse conectado con ese mundo que lo formó, pero desde otra perspectiva. Se ha dedicado a asesorar a jóvenes pilotos, a compartir con ellos la experiencia acumulada durante tantos años en el más alto nivel. Sabe lo difícil que es abrirse camino en un deporte donde el talento no siempre es suficiente, donde la política y las conexiones juegan un papel casi tan importante como la habilidad al volante. Ha tomado un rol de mentor, no solo enseñando técnicas de manejo o estrategias de carrera, sino también preparando a la nueva generación para enfrentar la realidad del automovilismo moderno, para tomar decisiones inteligentes dentro y fuera de la pista. Es una faceta que nunca imaginó disfrutar tanto, pero que le ha dado una satisfacción inmensa. Sin embargo, hay momentos en los que el pasado regresa de manera inesperada. A veces, cuando maneja por las calles de Guadalajara en su imponente G-Wagen, siente un cosquilleo en el estómago, una sensación difícil de describir. No es nostalgia pura, tampoco una necesidad de regresar, pero hay algo en esos instantes que lo transporta a otro tiempo. La gente lo reconoce al instante, le sonríe, le grita palabras de admiración desde la acera o desde los autos a su alrededor. No es la euforia de un gran premio, no es el estruendo ensordecedor de miles de aficionados vitoreando su nombre, pero hay algo especial en esa conexión con la gente. Es un reconocimiento sincero, un respeto que ha sido construido a lo largo de los años, no solo por sus logros en la pista, sino por lo que representa fuera de ella.
No extraña la presión constante de la Fórmula 1, ni las horas interminables de preparación, ni las restricciones que venían con la vida de un piloto de élite. Pero sí hay cosas que, en ciertos momentos, le hacen falta. La sensación de una batalla rueda a rueda, esa fracción de segundo en la que todo se decide, la emoción indescriptible de cruzar la línea de meta en primer lugar. Hay una magia en la F1 que es imposible de replicar en cualquier otro ámbito. Pero cuando mira hacia atrás, cuando sopesa lo que ganó y lo que dejó en ese camino, se da cuenta de que ahora está exactamente donde quiere estar. Su historia en el automovilismo siempre será parte de él, pero no define quién es en este momento. Ahora es él quien define su propio ritmo, su propio destino, sin restricciones, sin órdenes de equipo, sin la sombra de contratos que dictan cada paso que debe dar. La velocidad sigue corriendo por sus venas, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, es él quien decide hacia dónde dirigirla. Las noches han dejado de ser un campo de batalla mental. Ya no son una lucha interminable contra la ansiedad, contra la obsesión por encontrar la estrategia perfecta, contra la necesidad de anticipar cada posible escenario en la pista. Ya no hay simulaciones mentales que se repiten en su cabeza como un bucle infinito, no hay cálculos de desgaste de neumáticos, no hay revisiones constantes de datos en una pantalla fría iluminando la habitación a altas horas de la madrugada. Se acabaron esas noches en las que cerraba los ojos y en lugar de descanso encontraba un circuito completo proyectado en su mente, con cada curva, cada piano, cada zona de DRS convertida en una secuencia programada que debía ejecutar con absoluta perfección. Ahora, cuando la oscuridad cubre el mundo y el silencio se apodera del ambiente, la sensación es distinta. Por primera vez en años, la noche es solo eso, una transición natural entre el día y la madrugada, un espacio donde el cuerpo y la mente pueden realmente relajarse sin la carga de la competencia. En lugar del estrés constante, del sonido inconfundible de un motor encendiéndose en su cabeza incluso cuando todo está en calma, ahora escucha otras cosas, más simples, más humanas. El viento moviendo las hojas de los árboles. El murmullo distante de la ciudad apagándose poco a poco. La risa de su familia en una conversación sin prisas. El sonido de su propia respiración, profunda, tranquila, sin la tensión de alguien que se prepara para la guerra. Porque eso era cada carrera, una batalla. No solo contra los rivales, sino contra sí mismo, contra sus propios límites, contra la inevitable presión de demostrar, de mantenerse, de justificar su lugar en la cima. Ha descubierto que hay belleza en la quietud, en el hecho de simplemente existir sin la necesidad de ser constantemente el mejor, el más rápido, el más preciso. Ha aprendido a valorar el presente sin verlo a través del filtro del rendimiento. Antes, todo tenía un propósito medible. Cada hora de sueño, cada comida, cada kilómetro recorrido en los entrenamientos, cada segundo en el simulador. Todo se analizaba, se optimizaba, se justificaba en función de su desempeño en la pista. Ahora, por primera vez, puede hacer cosas sin necesidad de que tengan una razón ligada al rendimiento. Puede salir a caminar sin preocuparse por su frecuencia cardíaca. Puede sentarse a leer sin pensar en que debería estar revisando datos o estudiando una nueva estrategia. Puede permitirse el lujo de estar sin hacer nada y no sentirse culpable por ello. A veces, cuando la curiosidad lo llama, enciende la televisión y encuentra una carrera en transmisión. No lo hace con la misma intensidad de antes, no con la mirada analítica y hambrienta de quien busca una ventaja, sino con una especie de distancia reflexiva, como un observador externo que conoce demasiado bien los secretos del espectáculo. Observa a los pilotos en la parrilla, reconoce en sus rostros la mezcla de adrenalina y nerviosismo, identifica a la perfección esos gestos sutiles que los delatan, un parpadeo más largo de lo normal, una exhalación profunda antes de que las luces se apaguen, una leve rigidez en los hombros. Él ha estado ahí. Ha sentido la presión de ese momento exacto, la tensión insoportable de los segundos previos a la largada, el modo en que el mundo entero parece reducirse a una fracción de segundo en la que todo se define. Mientras los autos toman la primera curva, analiza sin esfuerzo lo que está sucediendo. Sabe exactamente por qué un piloto frenó un milisegundo antes de lo esperado, por qué otro eligió una trazada diferente, por qué alguien perdió la línea ideal y comprometió la siguiente recta. No necesita que un comentarista le explique nada. Ve los neumáticos y sabe qué estrategia están siguiendo los equipos sin que nadie lo mencione. Entiende lo que está pasando detrás de escena, lo que las cámaras no muestran, las conversaciones que en ese momento están ocurriendo entre ingenieros, las instrucciones transmitidas en los radios con frases calculadas, con órdenes disfrazadas de sugerencias. No siente envidia. No hay amargura en su mirada, ni un deseo de estar allí nuevamente. Es otra sensación, más difícil de describir. Una satisfacción silenciosa, una especie de orgullo discreto por haber sido parte de ese mundo.
por haber dejado su huella en la historia de un deporte que lo definió durante tantos años. Sabe que, aunque ya no esté en la parrilla, aunque su nombre ya no resuene cada fin de semana en las transmisiones, sigue siendo parte de la Fórmula 1 de una manera que va más allá de su presencia física. Su legado está ahí, en cada piloto joven que creció viéndolo, en cada equipo que aún recuerda sus hazañas, en cada fan que aún revive sus mejores momentos con nostalgia. La vida fuera de la pista tiene su propia adrenalina, pero es una adrenalina diferente, menos agresiva, menos demandante. Ya no se trata de velocidades extremas ni de reflejos milimétricos. Ahora es una cuestión de libertad. De poder decidir a dónde ir, cuándo ir, sin restricciones, sin horarios inflexibles, sin la sombra constante de la próxima carrera. Su Mercedes G-Wagen no es solo un auto. Es un símbolo de esa nueva libertad. Cada vez que abre la puerta y se sienta al volante, siente una conexión con el pasado, pero también con el futuro. Escucha el rugido del motor y no es un sonido que le recuerda a la competencia, sino un recordatorio de que ahora es él quien decide el ritmo de su vida. Antes, la velocidad era una necesidad. Ahora es una elección. Y ese, más que cualquier campeonato, más que cualquier trofeo, es el verdadero premio. Porque después de años en los que cada aspecto de su existencia estuvo dictado por la incesante búsqueda de la perfección en la pista, por fin ha encontrado algo aún más valioso: la capacidad de disfrutar el camino sin la obsesión de llegar primero.